Regresamos a Camino a los Pinos, estamos en conversación con Carmen Beatriz López Portillo en una muy íntima y muy profunda revisión de ese periodo del presidente José López Portillo, quien tomó posesión el 1 de diciembre de 1976 y concluyó su mandato en 1982. Y en su discurso de toma de posesión, una de las piezas oratorias más importantes de la historia de la retórica política de México, tu padre dijo, si mal no recuerdo, que si alguien le podía pedir algo sería a los pobres, que les pediría perdón por no haberlos sacado de su postración. Y esta era la obsesión, la inquietud, la prioridad de esos gobiernos del régimen de la revolución, de corregir las asimetrías en términos de distribución de la riqueza. Pero el país se embarca en el proyecto petrolero que Díaz Serrano le abre, y por primera vez exportamos petróleo. Recordemos que a finales del periodo de Echeverría se decía que México no iba a tener que importarlo. Y a partir de ese momento el presidente cambia, las condiciones externas cambian, se dejan venir todos los banqueros extranjeros a presionar, por decirlo así, la oferta de créditos, y la estructura del país sufre por todos los elementos que además le ayuda la poca o la mala relación con el presidente de los Estados Unidos, James Carter. En ese proceso, lo que fue esa visión majestuosa, esa visión quizá mesiánica que la sociedad le daba al presidente de la República, se vuelve también la pesada lápida, la pesada carga de un juicio de la historia muy pesado que tú has vivido y que tú has sentido, ¿no? ¿Cómo han llevado ustedes en lo personal y cómo ves a la distancia ese panorama que justificó esas decisiones y cómo hoy piensas que México pueda prevenir estos ciclos tan abruptos de cambio de sexenio? Nos estás tocando muchísimos temas. Venga, sí. Empezando por, es cierto que el sistema tenía una vocación para llegar o lograr la justicia social, ¿no? Es decir, en estas contradicciones de las que habíamos hablado al principio del programa, uno de las premisas del Estado mexicano era crecimiento económico con justicia social, para lo cual establece una serie de marcos de fundamentación ideológica que están plasmados en la Constitución del 17, ¿no? Entonces, la gran negociación es, vamos a posponer, digamos, la justicia social, o vamos a hacerla paulatinamente, pero tenemos que lograr crecimiento económico, y luego distribuimos, y así se vino haciendo. El sistema político mexicano fue suficientemente capaz para lograr acumulación de capital en ciclos largos que se fueron acortando. De manera que, no sé, pienso con la Segunda Guerra Mundial, México pudo abrir el mercado, pudo participar y empezar a entrar a un sistema internacional de más en más complejo. Posteriormente fortaleció la industrialización, incorporó a las masas al mercado, en fin, es algo muy, muy largo de platicar, pero el sistema había logrado un crecimiento económico permanente a través de distintos modelos de acumulación de capital que se dieron a lo largo del siglo XX. Bueno, pero estos elementos de acumulación de capital de más en más se van agotando, y se agotan cada vez más rápido por distintas circunstancias, por distintos elementos. Cuando mi papá llega a la presidencia, hay dos prioridades que él tiene: la autosuficiencia alimentaria, porque tú no puedes pretender una soberanía cuando la alimentación de tu pueblo no está garantizada. Entonces, la primera política fue la autosuficiencia alimentaria. Y la segunda, política energética, de manera que se pudiera capitalizar al país justamente a través del descubrimiento de yacimientos petroleros que le dieron posibilidad a México de crecer muy rápidamente. Entonces, se quiso hacer en un sexenio un crecimiento muy acelerado, valiéndose de los recursos petroleros. Si pensamos, por ejemplo, que México pasó de ser el 14º país productor de petróleo al 4º productor en 6 años. El país creció en un sexenio 8% anual promedio. El país duplicó su planta industrial en un sexenio. O sea, hubo datos, hubo una política que le permitió al país crecer y crecer bien. Claro, pero el país está inserto en el marco de un mundo en donde hay muchos intereses y en donde
pues se juegan muchas cosas. El precio del petróleo, con esto que decías de los banqueros, por ejemplo, el precio del petróleo en una parte importante del sexenio está, me parece que a $40 el barril, y se desploma en el lapso de unos meses, se desploma a menos de la mitad. Y las tasas de interés que estaban a 6%, se revientan, de los banqueros que llegaron a prestarte justamente para que se pudiera hacer toda esa producción, industrialización, fortalecimiento de la planta productiva, etcétera, etcétera. Las tasas de interés unilateralmente suben del 6 al 18%. Y esa tijera es lo que le corta en ese momento esa dinámica de crecimiento, ¿no? Cuando mi papá ofrece, pues vamos a saltar al primer mundo, era justamente porque se pensó que traía una dinámica que a través de los recursos petroleros nos iba a permitir, pues, mayor productividad, mayor educación, mayor empleo, en fin. La tasa del empleo creció, no recuerdo ahora exactamente el número, pero me parece que fue al índice de 5 o 6% anual, ¿no? Entonces, se crearon empleos, etcétera. Viene el corte y eso desarticula una política de gobierno. En los últimos 10 años hemos tenido históricamente los precios más altos internacionales del petróleo. ¿Estaremos preparados en México a un cambio en los mercados petroleros que pudiera generarnos una misma crisis como la que ya vivió el país? En algún momento los recursos petroleros se van a agotar. México tiene que estar preparado para buscar con otros países, o allegarse de los recursos para sacar el petróleo a mayor profundidad en el mar, o buscar alternativas junto con otros países de energía distinta. Por supuesto, la energía solar, la energía eólica, etcétera, ¿no? Tenemos que pensar que se nos va a acabar. Pero ahora es un riesgo que impactaría mucho más fuerte. Son mucho más los ingresos del país que provienen del petróleo que los que provienen de aquella época por el precio internacional. Y la necesidad de construir la infraestructura para una alternativa energética pues se llevará tiempo. Vamos a tomar unos segundos para hacer un corte. Vamos a regresar en Camino a los Pinos en esta conversación con Carmen Beatriz López Portillo.